Ayer llegamos hasta 13:7, Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imiten su fe. Y mencioné, el autor está pensando en líderes del pasado, no los líderes actuales de la iglesia. Mencioné que la palabra éxito en la Reina Valera actualizada no es una buena traducción. Se fueron con la finta de la palabra que quiere decir, bueno, es la palabra éxodo en el griego. Entonces, ¿cómo terminaron su vida? Es la idea. Entonces, hay una referencia allí en el versículo 7 a la muerte de estos líderes, y por eso el versículo 8 da un contraste. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, el mismo Jesucristo que les dio a ellos su fidelidad. La frase no es de este autor, es de Juan, pero pienso en la frase: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Pues estos fueron fieles hasta la muerte. Pero Jesús, en contraste, para Jesús, la muerte no fue el fin. Jesús siempre ha sido el mismo, es el mismo hoy y siempre será el mismo. Entonces podemos ver otra vez el argumento de la superioridad de Jesús y el imperativo de seguir a Jesús, de poner a Jesús encima de cualquier otra ideología, otra prioridad, otro compromiso en la vida. Entonces, pues hay un párrafo que desde 9, pues comenzando con 8 hasta el versículo 16, un párrafo largo. Y el autor responde al final a un argumento de la sinagoga, de los que rechazaban a Jesús. Probablemente el autor, pues lo que yo estoy pensando es que este pasaje cabría bien en los argumentos acerca de la superioridad de Jesús en los capítulos del 1 hasta el capítulo 10. Pero el autor, uno de dos, o se le olvidó y antes de cerrar quiere añadir eso, o yo creo más probable que él a propósito reservó esto para el clímax de del sermón. Entonces, pues está hablando otra vez del sacrificio de Jesús y respondiendo a una crítica de parte de los judíos. Pues es crítica de los judíos, pero también es parte de todas las religiones de aquel día. En aquel tiempo, un constante en la religión eran sacrificios. Una religión siempre tenía un altar y sacrificaban a animales. Y los cristianos no hacían eso. Entonces sus amigos y familiares probablemente estaban arguyendo: pues ustedes no tienen una religión, no tienen un sacrificio. ¿Cómo puede ser válida una relación sin sacrificio? Entonces el autor piensa precisamente en esta crítica y desarrolla una respuesta. Obviamente el primer punto es que, bueno, el punto principal, no es el primero que trata, es que sí tenemos un sacrificio, el sacrificio de Jesús. Y no hay un sacrificio en el culto de los cristianos o en el calendario de los cristianos, porque fue un sacrificio para todo tiempo. Pero otro punto era parece que hay aquí
una idea del provecho de comer de lo que es sacrificado. Ahora, eso para mí es problemático. Veo que versículo, por ejemplo, el versículo 10, tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho de comer. Y en el 9, no sean desviados por diversas extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas. Ahora, el punto de mi ignorancia es que los judíos no comían de lo sacrificado. Definitivamente la ley habla de eso. Cuando leemos la ley, pues uno trae un animal al sacerdote en Deuteronomio, el sacerdote sacrifica el animal, se queda con una porción y la familia de quien trae el animal come el resto. Entonces, este versículo parece hacer referencia a eso, pero los judíos que recibieron la carta a los hebreos, a menos que estaban en Jerusalén, no podían hacer esa costumbre porque pues estaban demasiado lejos. No puedes dedicar un animal para comerlo, llevarlo de Roma o ni siquiera de Antioquía, de Siria o Damasco a Jerusalén, preparar el animal para la comida y regresar a tu familia y comer allí. Eso sería asunto de un viaje de varios días. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que alguien está diciendo que sirven propósitos espirituales? Entonces, una posibilidad, porque es que algunos judíos habían concebido, habían producido una manera de cumplir esa ley sin llevar un animal al templo. De alguna manera, pues el problema es que si hacen un sacrificio en su casa, pues eso es prohibido por Deuteronomio. Pero sí parece que en el versículo 9 el autor está hablando no de las prohibiciones, sino de comidas que supuestamente sirven un propósito espiritual. Y el hecho de que él llama a eso una doctrina diversa y extraña, ahora él jamás ha hablado de la práctica del judaísmo como una doctrina extraña o diversa o incorrecta. Entonces, es posible que haya algo de eso. Sí parece que el autor está corrigiendo o protegiendo a sus lectores de la idea de ser edificados espiritualmente con una comida material. Y Hebreos, hemos visto por medio de todo Hebreos que él enfatiza que la religión es espiritual. No podemos crecer espiritualmente con acciones de las manos, con la acción de la boca, comer, con viaje a cierto lugar. La relación pues, es espiritual. Pues de hecho, yo creo que la interpretación correcta de Hebreos en el contexto de la Biblia es que la religión es espiritual precisamente porque se trata de relaciones. Igual que en las relaciones humanas, pues podemos acercarnos corporalmente, pues aquí estamos por Zoom, aún en Zoom, aprovechamos dos de los sentidos, la vista y
la, um, la capacidad audia. Pero pues podríamos dar un regalo, podríamos compartir una comida o entregar, ofrecer una comida igual como dar. Pero finalmente las relaciones es más profundo que cualquier mirada, cualquier acercamiento física, aún el acercamiento sexual. La relación es más profunda que esa. Y aquí el autor está insistiendo eso y advirtiendo a sus lectores de algún peligro que ellos entienden que ellos están corriendo. Entonces, no sean desviadas por diversas extrañas doctrinas. Es interesante, él sí encuentra a Jesús y esta novedad de adorar a Jesús, seguir a Jesús, él piensa que eso está de acuerdo con las escrituras de los judíos, nuestro Antiguo Testamento. Pero otras doctrinas, él dice, son diversas y extrañas. Porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellos. La gracia, la iniciativa de Dios. No hay nada que nosotros podemos hacer para acercarnos más a Dios. Tiene que ser Dios quien lo hace. Entonces, lo que llamamos disciplinas espirituales, los hábitos de un tiempo aparte para leer la Biblia, para orar, para meditar, para platicar con Dios, esas cosas son preparaciones para recibir la gracia de Dios. No hay el crecimiento espiritual no es un efecto directo de nuestra lectura, nuestro estudio, nuestra oración, lo que sea, ayuno, culto, diálogos, todo eso. Hay una relación indirecta porque Dios bendice a los que se preparan para la bendición. Pero a fin de cuentas, Dios es soberano, como dicen, no me acuerdo de quién fue la cita, pero me gustó, de uno que decía que en relación con personas que dicen que no debes estudiar y preparar un mensaje, debes seguir la dirección del Espíritu en predicación, etc. Él dice, me parece, yo he observado que el Espíritu tiene una preferencia, el Espíritu de Dios tiene una preferencia para la mente preparada. Y sí, podemos observar eso y hemos observado eso. Yo supongo que todos ustedes han tenido la experiencia de buscar a Dios y encontrarlo. Ahora, es por fe que entendemos que Dios se reveló, que encontramos a Dios por la iniciativa que Él tomó. Pero eso no quiere decir que nosotros simplemente somos pasivos y mucho menos que, que la falta de ninguna actividad o pensamiento o estudio sea mejor preparación para escuchar al Espíritu que ejecutar las facultades que Dios nos ha dado. Entonces, 10, ya mencioné, tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho de comer. Parece que el autor está pensando en el sacrificio, pues dos sacrificios, el sacrificio por pecado y el sacrificio que se llama holocausto. El holocausto debía ser consumido totalmente, y el sacrificio por pecado no comían una parte, sino que lo que no se quemó fue descartado, era prohibido
comerlo. Y este segundo seguramente es lo que el autor está pensando. De hecho, él usa la frase con preposición por pecado para hablar de la acción de Jesús y su sacrificio por nosotros. Entonces, aquí, aunque él no usa esa frase, él decían los judíos, él por pecado, y se entiende el sacrificio por pecado. Y eso no se comía. Entonces, el autor dice, pues nosotros como cristianos no sacrificamos a animales porque este, uh, porque Jesús hizo y Jesús es el sacrificio suficiente. Entonces no puede haber otro sacrificio. Pero él dice, pues, aún en el judaísmo, y pueden ver la conexión de 9 y 10, en el versículo 9, de alguna manera, comer del sacrificio con la idea de que la bendición de Dios entra por el estómago. Y en contraste con eso, pues a él acude siempre a las escrituras y dice, pues en las escrituras hay sacrificios que se comen y hay sacrificios que no se comen. Y el nuestro es uno que no se come. Y él habla de eso en el versículo 11. Los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado son quemados fuera del campamento. Entonces, está hablando del día de expiación. No hay hubo muchos sacrificios por pecado y esa sangre no se metía, no se llevaba dentro del lugar santísimo. El sumo sacerdote entró en el lugar santísimo solamente en el día de expiación. Y esos fueron los animales que fueron llevados fuera del campamento. Entonces, pues ese es Jesús, ese tipo de sacrificio. 12. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad. Y debía haber checado todos los evangelios. Yo sé que Mateo sí dice que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. Creo que Juan no lo menciona, tal vez Mateo, Marcos también, pero aquí él está haciendo referencia a ese conocimiento, la tradición de la iglesia oral, el mensaje predicada, incluía ese dato, que cuando crucificaron a Jesús, lo llevaron fuera de la ciudad, que podríamos anticipar porque los judíos, pues los romanos hacían las crucifixiones en el centro de la ciudad, en la plaza, en lo que nosotros llamaríamos el Zócalo. Pero los judíos consideraban eso una blasfemia en el centro de la ciudad de Dios, Jerusalén. Entonces, por la objeción y aún probablemente hubo judíos dispuestos a defender con su propia sangre la santidad de la ciudad. Los romanos, como una concesión especial, crucificaban fuera de la ciudad. Y se ha preservado el recuerdo que eso sucedió en el caso de Jesús, cuando menos en Mateo. Entonces, Jesús, pues esto se convierte ahora en un símbolo físicamente. El lugar, la topografía. Jesús murió no dentro de la ciudad, sino fuera. Pero el autor de Hebreos, pues ve allí una correspondencia a la decisión que sus lectores tienen que hacer, porque Jesús está siendo
expulsado ahora de las sinagogas. Entonces el autor dice en 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su ofrenda. Ven, él está cerrando con broche de oro su argumento de la superioridad de Jesús. Jesús no está en la sinagoga. Jesús ahora está fuera de la sinagoga. Entonces, los que conocen a Dios por medio de Jesucristo no tienen otra opción. Tenemos que salir a Él. Entonces, pues yo veo que yo creo que el autor está combinando salgamos a Jesús con la idea de sacudir que vimos al final de este capítulo 12 en la cita de Ageo. Dios está sacudiendo todo. Entonces el autor aplica su idea de peregrinaje, que la fe no es una postura, no es una roca en la cual nos paramos y no nos movemos, sino que la fe es un peregrinaje. Entonces, pues en toda la vida vienen las sacudidas. Y en la historia hay momentos de sacudida, cuando Dios está sacudiendo a todo. Y así, cuando comienza a caer, pues parece que nuestra religión está cayendo, parece que nuestra fe está cayendo, nuestra iglesia se está desapareciendo. Pero al final del proceso, y a veces nos requerimos años para darnos cuenta, para entender, pero vemos que queda algo que no ha sido sacudido. La iglesia desapareció, pero Dios no desapareció. Jesús sigue estando presente. Y descubro que aunque mucho de lo que pensaba era mi relación con Dios, era paja, o era, pues sí, era opcional, tal vez algo bueno, pero algo opcional. Pero queda esa roca. Entonces Dios sigue sacudiendo y nosotros tenemos que seguir avanzando. Ahora, cuando dice salgamos aquí, no estaba hablando a sus lectores que ellos cambiaran de dirección. Salir de la sinagoga sí es dejar una comunidad dentro de la ciudad. Pero pues sí, vienen momentos, aún por las buenas, cuando tenemos que salir de un compañerismo que ha sido muy grato para nosotros y hemos aprendido mucho, hemos crecido, pero Dios nos llama a otras partes. Pues cuando fui a México, dejé una iglesia y pues tengo gratos recuerdos de ese compañerismo y esas personas siguen siendo parte de mi vida, pero tuve que salir. Pero hay otros, pues algunas prácticas que nos ayudan por un tiempo, pero luego necesitamos otras prácticas. Hay muchas aplicaciones, pero la que quiero recalcar es que Hebreos me indica que debemos considerar nuestra teología como provisional. La teología, pues, no estoy descartando totalmente la idea de la roca en la cual podamos estar firmes. Esa imagen tiene sus usos, pero no es toda la verdad.
También debemos pensar que nuestro entendimiento, nuestra interpretación de la Biblia, nuestras convicciones son un campamento en un viaje. Estamos en peregrinaje. Entonces es bueno estar teológicamente donde estamos. Eso representa un regalo que Dios nos ha dado, un avance en nuestras vidas. Pero desde este punto, pues este punto no es la meta. Y entonces desde este punto debemos seguir avanzando. Ahora, con eso no estoy diciendo que todo sea relativo. Yo no puedo concebir que vamos a dejar atrás a Jesús. Y pues leyendo Hebreos me confirma eso. La soberanía de Dios, el amor de Dios, que Dios es fiel, esas cosas, en esas cosas yo pienso más que nada que yo debo entender más y mejor lo que ya entiendo. Pero debemos estar conscientes que también hay errores en nuestra doctrina. Tu doctrina no es perfecta y tampoco lo es la mía. Entonces, seguimos escuchando esta palabra de Hebreos. Salgamos, salgamos. Entonces, permitamos que Dios sacude y he tratado de ilustrarles y mostrarles que leer la Biblia y tomar en serio lo que está diciendo es una sacudida. Si lees la escritura y lo único que observas es que tuviste razón, no estás realmente escuchando a la escritura. Dios nos sacude y nos llama a seguir adelante, a corregir, ajustar, añadir, dejar atrás algunas cosas que hemos entendido, pero ahora necesitamos entender más. Entonces, las primeras cosas tal vez tengan ya menos importancia. Entonces, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su afrenta. Probablemente algunos en sus mentes ya están pensando algunas de las cosas que he visto, especialmente en el estudio de hermano Garrett. Si lo digo en mi iglesia, va a haber oposición. Pues el autor dice aquí, llevando su afrenta. Nadie debe enfrentar la afrenta por lealtad a mí. Pero cuando Dios te muestra la verdad, pues debes seguir a la verdad y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y Jesús nunca está en el campamento con nosotros. Nosotros avanzamos y como en un viaje, nosotros con mucha lucha, arrancamos nuestra tienda, vamos adelante y decimos, oh, sí, es cierto, este es mejor que lo que entendíamos antes. Entonces aquí vamos a hacer un campamento. De veras es un lugar más, ameno. Pero ¿dónde está Jesús? Pues Jesús ya está en otro monte más adelante diciendo, acá, vengan, es mucho mejor aquí, mucho mejor aquí. Entonces vamos más a él y subimos ese monte y cuando llegamos arriba decimos, oh sí, Jesús tenía razón. Pero ¿dónde está Jesús? Pues él ya está diciendo, acá, vengan, más adelante, sigan adelante. Salgamos pues a él fuera del campamento. Los bautistas existen porque algunos en el siglo XVII salieron
para estar más cerca de Jesús. Pero no podemos quedarnos en el lugar donde ellos llegaron. Y tenemos las Escrituras como guía. Este no es un asunto subjetivo que simplemente cambiemos por cambiar, pero sí que aprendamos a siempre comparar lo que estamos entendiendo otra vez con la Escritura. Y es mi deseo sincero que si no han visto, me ha hablado eso en mí durante este estudio, que lo aprendan. Como de manera responsable, no es descartar lo que pensabas, pero compararlo con la Biblia y luchar por esta objetividad para distinguir entre lo que quiero entender en la Escritura y lo que realmente la Escritura enseña. Entonces, salgamos pues a él. Para mí este es un versículo clave en Hebreos. Y leyendo aquí en 13:13, me doy cuenta, pues el autor nos ha estado modelando eso en todo su sermón. Gabriel dice, creo que se aplica al aprendizaje que estamos llevando, pues es mucho más fácil creer o estar de acuerdo con los estudios que otros ya han hecho y que parten de sus postulados doctrinales. Pero creo que nuestra intención es tratar de ver el mensaje como el autor trata de transmitirlo, aun cuando eso choca con lo que ya he aprendido. Es decir, tengo que ser aprendiendo, estar aprendiendo, salir de lo que ya había aprendido. Eso siempre es un salir, un paso muy importante que les espera a todos ustedes. Es ese momento en que puedes decir, veo que el hermano Garrett está equivocado. No me refiero a cuando primero me escuchaste y no fue lo que habías escuchado antes y dices, no, eso no es correcto, sino lo que te atrae. Pero cuando sigues profundizándote en la Escritura, ves que ese fue un error o que fue incompleto y necesita modificación. Entonces, 14, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Por un lado, este versículo refleja otra vez el platonismo. En este mundo, todo es parcial, todo es temporal, todo es copia y una copia imperfecta. En el mundo de arriba, allí está la verdad. Pero el autor, con porque, regresa a la idea de los judíos, lo que Dios había revelado a Israel. La ciudad permanente no es algo eterno que siempre ha existido arriba o en el mundo espiritual. La ciudad permanente todavía no ha llegado. Tenemos que seguir el peregrinaje y al final del peregrinaje está la ciudad permanente. ¿Se acuerdan que en el capítulo 11 él habló de la muerte de los patriarcas? En ese sentido, que ellos buscaban una ciudad permanente. Ahora, yo sí creo que la manifestación para nosotros de esta ciudad permanente va a estar en este planeta que conocemos, este planeta que Dios creó para que lo ocupáramos.
Pero por eso, pues, a la Ciudad de México, en la cual pienso pasar la eternidad, no es la que existe hoy, es la perfecta que se refleja en la belleza y en la gente de la Ciudad de México. Entonces, versículo 15, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio. Entonces el autor dice, pues a fin de cuentas, sí hacemos sacrificios, no hemos abandonado eso, pero los sacrificios que nosotros ofrecemos no son de sangre, porque Cristo puso la sangre, la única sangre que era efectiva, su propio sacrificio, su propia muerte. Entonces, nuestro sacrificio consiste en dos cosas. Y aquí veo otra manifestación del mensaje central de la Biblia. Ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Entonces, nuestro sacrificio es alabar a Dios, confesar su nombre y hacer el bien y compartir. Ven aquí la relación de estos versículos 15 y 16 con lo que llamamos el gran mandamiento. Jesús dice, el primer mandamiento es amar a Dios. Y hay un segundo junto con él, amar a tu prójimo. Entonces, expresemos el amor a Dios en alabanza y confesión. Yo entiendo que confesión es depender de Dios y declarar que estamos confiando en Dios. Y luego hacer el bien y compartir lo que Dios nos ha dado. No es para nuestro propia comodidad. Dios también nos ha dado para que nosotros compartamos con las necesidades de otros. Para mí, esta es la clave de la doctrina bíblica de dones. Dios nos ha dado dones principalmente para unificar a la iglesia. Yo no puedo crecer y vivir la vida cristiana sin tu ministerio de tus dones a mí. Y tú no lo puedes hacer con mis dones. Entonces Dios a ti te ha dado lo que me hace falta a mí y a mí me ha dado lo que te hace falta a ti. De manera que necesitamos unos a otros a la vez que necesitamos a Dios. Bueno, creo que es un buen punto para hacer una pausa, porque no son muchos versículos, pero sí hay conceptos importantes aquí, probablemente novedades para muchos de nosotros. Entonces, ¿hay alguna pregunta o comentario? Gabriel sí tiene, dice, lo mismo sucede en la forma de ser y hacer iglesia, de ser y hacer misiones, la forma de enseñar, el orden del culto, la forma de alabar, la forma de predicar, etc. No digo que estamos haciendo las cosas mal, sino que al salir podemos encontrar otras formas, sobre todo salir a Él. Creo que Dios nos quiere mover, pero si no lo hacemos, Él sigue siendo fiel, Él sigue con nosotros. Amén, amén. Acuérdense de las tres palabras claves que mencioné, tres verbos, tres imperativos al principio del curso. ¿Quién me puede recordar estos tres? Qué bueno que no hay examen final. ¿Nadie se acuerda de esos tres verbos? ¿O de uno de los tres? Bueno, yo tengo, la verdad, lo tengo anotado. Acerquémonos. Excelente, Joel. Se vale Acerquémonos. anotar. Sí, gracias.
acerquémonos, perseveremos y salgamos. No sé si sean esos tres. Eso es. Entonces, el tercero es salgamos. Salgamos, sí. Pero ¿cuál es la clave? De estos tres, ¿cuál es el más importante? Creo que Acercarse. es el de... Perdón, Joel. No, ya dijeron ahí que acercarse. Acercarse, sí, exacto. Perseverar simplemente significa seguir acercándonos. Y salir es porque Dios no está donde estamos. Ahora, Dios está en nuestras iglesias. Dios estuvo en la religión de los judíos. Pero Dios mismo está en peregrinaje. Dios en Jesucristo hizo algo nuevo. Y Dios sigue, pues como Gabriel dice, sigue inspirando nuevos cantos, nuevas expresiones, nuevas interpretaciones. Nunca es algo totalmente nuevo. Podemos ver semejanzas, pero sí podemos ver que el punto de vista va evolucionando y cambiando. Entonces, sí, al final salgamos. Pero como mencioné, ¿cómo podemos estar seguros de un cambio es más que un cambio? O sea, ¿cómo podemos saber que cuando salimos, que salgamos por donde debemos salir? Pues la clave es acerquémonos. No salimos simplemente porque hemos hecho esto mucho tiempo. Salimos porque nos damos cuenta que Dios está fuera del campamento. Porque vemos que Jesús ya ha subido a otra colina. Y nosotros estamos en una colina que fue muy buena ayer. Pero Jesús ya está allí. Y Jesús siempre está allí. Por ejemplo, mi iglesia me enseñó muy bien cuando empecé clases a los 6 años, primer año de primaria, me regalaron una Biblia y me enseñaron, lee tu Biblia todos los días. Me hablaron de Cristo. Yo, con otras palabras, pero aprendí la superioridad de Jesús, que Jesús debe ser el enfoque de la vida. Entonces, gracias a Dios, yo tuve un buen fundamento. Pero por otro lado, yo absorbí una idea de que no debemos dejar de evangelizar para ayudar a los necesitados. Y he concluido que esa fue una distorsión, que en lugar de ser una alternativa a la ayuda social, el evangelismo comienza con la ayuda social. Primero nos acercamos a las personas, desarrollamos la relación. Entonces, en la relación, pues estamos atendiendo a nuestros amigos y luego les hablamos el evangelio. Yo, como niño, aprendí que los blancos adoran a Dios en una iglesia blanca y los negros en una iglesia negra. Y veo que ese fue más que una distorsión. Eso fue un pecado. Y me arrepiento de eso. Entonces, he salido. Y ustedes, estoy seguro, ustedes han salido. Pero nos faltan otras salidas. ¿Ok? Gracias, Gabriel. ¿Qué más? Parece que he contestado todas las preguntas de Charlie, porque él ya no pregunta. Y de Raquel, Raquel siempre tiene una pregunta o comentario. Carlos Hermán tiene algunos buenos comentarios. Gabriel siempre. María. Todavía no se acaba la noche, al ratito. Ok. De acuerdo. Sí. Muy bien. Alexis,
Espero tus preguntas. Si no aquí, pues en privado. Entonces, 17. Sí, Joel. No. Ok. Pensé que escuché algo, pero muy bien. 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les será provechoso, no les sería provechoso. Sigo, pues he leído de otros que ven aquí. Acuérdense que vemos los líderes en 13:7, en 13:10 y 7 y en el 13:24. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Y pues lo que postulo otra vez con otros, ese no es original conmigo, pero me parece una buena probabilidad que el problema que el autor está tratando aquí, ¿por qué insiste en los líderes? Y aquí en especial, sométanse a ellos. Y no simplemente dice sométanse, sino que da un argumento a favor. Entonces parece que hubo un problema que el autor está atacando. Y con discreción, en el versículo 7, no habla de los líderes de hoy, sino de los líderes del pasado, los héroes de la revolución, por decir. Entonces, pues también, ahora en 24, dice, saluden a todos sus dirigentes y todos los santos. Entonces, pues voy a este versículo y ven que los dirigentes y santos referidos en este versículo no están en la congregación que está leyendo la carta. No es lógico que nosotros leemos a Hebreos y leemos este versículo 24 y decimos, bueno, debemos saludarnos. Hola, ¿cómo estás, Rolando? Carlos, hermano, muchos saludos. No es eso. Esta noticia es a los que no están leyendo la carta. Entonces, otras congregaciones en la ciudad. Entonces, postulamos que probablemente la misma crisis en esta comunidad, la expulsión de la sinagoga que se acerca, pues ha causado una ruptura entre esta congregación y otras congregaciones de la ciudad. Ninguna de estas congregaciones tiene una casa. Las sinagogas sí tenían edificios, pero las iglesias cristianas en el primer siglo no lo tenían. Fue una innovación después. Entonces, una congregación cabe en una casa. Ahora, con frecuencia fue una casa de un rico o de un negociante, alguien que tenía un taller y tal vez tuviera muchas personas. Entonces, puede ser una congregación de 60. Difícilmente se reúnen en un lugar donde caben 100. Entonces, pues si esta congregación se ha separado de otras, probablemente aquí entonces los dirigentes a quienes no se están sometiendo no son los líderes de esta congregación en esta casa, sino los dirigentes de los cristianos a nivel de ciudad, que pues al separar de las otras iglesias, también se separan de los líderes de estas otras iglesias. Y el autor está diciendo en 17, eso no es malo. Ahora, los líderes y los pastores, y algunos aquí somos pastores, estamos conscientes de eso, tenemos que dar cuentas a Dios por las ovejas que Él nos ha encargado. Como dice aquí, velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta.
y que ellos den cuenta con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Entonces, parece que la idea del autor es, cuando oras como pastor por tu congregación, o cuando tu pastor ora por la congregación, cuando él dice, oh Señor, quiero darte gracias por las bendiciones que has dado a fulano, que está sirviendo, está creciendo, estamos creciendo en nuestra relación. Señor, sigue bendiciéndole. Y luego pasa otro miembro y dice, ay Señor, y habla gimiendo, habla quejándose. Pues no escucha, quiere ser lo opuesto a lo que digo, pero, ay Señor, pues de todas maneras bendícelo. Entonces, pues podemos ver esos que nos causan esas emociones negativas, con frecuencia se jactan de eso. Ay, pastor, yo te causo muchos problemas, ¿verdad? Y lo dice con satisfacción. Y el autor dice, ese no es ninguna causa de satisfacción. Que tu pastor gime cuando ora por ti y lucha para dar gracias a Dios, no te conviene eso. Entonces busque una buena relación. Entonces, pues dos cosas yo veo aquí, para aplicar a mi vida, que yo me someto a los que son mis líderes, los que son mis maestros, que los trato con respeto y que espero de ellos una bendición, porque Dios quiere usarlos para bendición para mí. Pero como líder y como pastor, veo aquí la descripción. Los pastores son los que velan por la vida de ustedes. Entonces, si estoy velando por la vida de mis ovejas en la iglesia, pues no voy a buscar mantenerlos en la infancia. No voy a adoptar la actitud, Dios me va a decir a mí, o yo les voy a decir a ustedes, sino que voy a querer que mis ovejas crezcan y descubran cómo deben servir al Señor. Como en Juan 4, los vecinos de la samaritana, ella viene a ellos y dice, vengan y vean, y los lleve a Cristo. Y ellos invitan a Cristo a quedarse en su pueblo. Pero luego dicen a la mujer, ya no te escuchamos a ti, porque nosotros lo conocemos personalmente. Entonces, velar por las vidas de las personas pueden convertirse en aplicar presión para que las ovejas sigan siendo niños y que no crezcan. A veces vemos eso en las mamás. Aman mucho a sus hijos, pero quiere que sus hijos sean niños y no adultos. Y eso hace daño. Y lo mismo ha pasado muchas veces con los pastores. Entonces, ustedes tienen que medir qué tanto estoy viendo en este versículo y qué tanto estoy trayendo a ese versículo. Pero yo veo aquí una relación muy madura, que el pastor nunca diga, en esta iglesia, tu tarea es siempre obedecer lo que yo digo. No, más bien debo tener la actitud que yo te voy a ministrar la palabra de Dios. Yo te voy a dar sugerencias, pero finalmente tú tienes que tomar tus decisiones, porque así crecemos en madurez. Pero a la misma vez, vienen con la confianza que Dios les va a dar algo y se sometan. No en obediencia absoluta. La obediencia absoluta es para Dios. Pero sí someterse en escuchar
a la persona en recibir lo que tiene que ofrecer y luego incorporarlo en la vida que Dios está construyendo en mí. Ahora, 18, oren por nosotros. Creo que eso viene después del versículo 17, porque el autor se considera uno de estos dirigentes. Él está ausente, pero él ha sido dirigente en esta iglesia. Entonces, oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos condecirnos bien en todo. Ligeramente yo veo aquí que él se defiende, que él siente o sabe que ha habido críticas también de él. Y él dice, bueno, entre ustedes tienen que tomar su decisión, pero yo estoy confiado. Este plural es del autor, no es de una pluralidad de personas. Yo confío, tengo buena conciencia a la medida, a la capacidad de mi entendimiento. Yo sí tengo buena conciencia. He procurado conducirme bien en todo. Con mayor insistencia, imploro que lo hagan para que yo les sea restituido pronto. Entonces, este versículo, pues, he supuesto este versículo en todo mi exposición. El autor quiere predicarles en esta crisis, pero no puede porque algo no le permite estar con ellos. Puede ser una situación de familia en otra ciudad, puede ser una tarea, una chamba que tiene que realizar en otra parte. Pues no sabemos cuál es la razón, pero él no puede estar donde quiere estar. Entonces, él decidió, si no puedo predicarles, voy a escribir mi sermón y mandárselo. Y decimos, gracias, Señor, porque fue el Espíritu Santo que le inspiró a poner por escrito su sermón y nosotros hoy estamos escuchándole. Aunque él ya murió, todavía nos habla. Y escuchamos por medio de él la voz del Señor. Entonces, él termina con una bendición, una doxología y una bendición. Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno, este pacto superior en Jesucristo, este sacrificio de Jesús, por eso él levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús. El gran pastor de las ovejas. Jesús, Dios es nuestro pastor. Nosotros, pues nos dicen pastor a varios de nosotros, pero deben decir pastor ayudante. Somos ayudantes del pastor. A veces somos los que estorban al pastor de las ovejas, pero nunca somos nosotros el pastor en el sentido absoluto. Él los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces los haga aptos. Dios nos prepare en todo lo bueno, para toda buena obra, para todo lo que es la voluntad de Dios, porque dice, haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad. La voluntad de Dios es lo bueno. Yo creo que debemos pensar en este versículo cuando alguien piensa que la voluntad de Dios es destruir. Inclusive ha habido más que uno, desafortunadamente, personas que se consideran seguidores de Jesús y han matado en el nombre de Dios o han destruido vidas en otra manera. La voluntad de Dios siempre es lo bueno.
Ahora, no todo lo bueno es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios siempre es lo bueno, nunca es lo malo. Entonces, que Dios nos prepare en capacidad para hacer el bien y así hagamos su voluntad por la cual Él nos ha preparado. Y noten, cuando nosotros hacemos su voluntad, es Él que está haciendo otra vez la iniciativa de Dios, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable a Dios. Tres aspectos que nos pueden ayudar a entender las dimensiones y las características de pues, su voluntad para nosotros. Por medio de Jesucristo. Dios obra en nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, Dios es el que hace, es el hacedor, el que actúa. Jesucristo es el medio por el cual Dios actúa. Y nosotros somos el medio del medio. Jesús es el agente y nosotros somos subagentes, agentes de Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestro estudio, que el resto de nuestras vidas sirva solamente para la gloria eterna de Dios y de su Hijo Jesucristo. Ahora, volviendo al versículo 20, es curioso que esta es la única mención en la carta a los Hebreos de la resurrección. El autor desarrolla en detalle la muerte de Jesús y el significado de su sacrificio, su sangre, como símbolo de su muerte. Pero hasta aquí no ha mencionado la resurrección. No forma parte de su argumento. Pero aquí él menciona pues esa doctrina que es esencial, obviamente. Entonces, pues ya ha terminado, pues con el amén allí termina su sermón y tiene una exhortación final. Les ruego, hermanos, que reciban esta palabra de exhortación porque les he escrito brevemente. Palabra de exhortación es exactamente la frase que encontramos en Hechos 13, cuando los que presiden en la sinagoga de Antioquía, de Pisidia, invitan a Pablo y Bernabé a dar el sermón de ese culto. Entonces, por eso llamo a Hebreos un sermón, porque el autor le llama sermón. Palabra de exhortación era la expresión que usaban los judíos para el sermón en el culto. Y él dice, les he escrito brevemente. Siempre noto que mis sermones me parecen más breves que los sermones de otros. Entonces, yo no sé si sea una evaluación objetiva o si simplemente es breve por él porque él está predicando. Para nosotros puede ser pesado porque hay mucho aquí. Yo creo que si reflexionan sobre nuestro estudio, pues nos damos cuenta que no podremos o no podríamos entender este libro, Hebreos, en un solo culto, en una sola sesión. Ahora, una nota que también nos sorprende y nos estimula reflexión es 23. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Ahora, los datos que yo manejo en mi conclusión y la conclusión de algunos es que Hebreos fue escrito alrededor del año 87, 8. Hay estudiantes que piensan que se escribió después del año 70, pero yo veo evidencias, pues la última
que acabamos de ver en el capítulo 13 es que él habla de la sangre de los sacrificios que se está llevando al lugar santísimo. Pues el lugar santísimo fue destruido en el año 70 y ninguna sangre fue llevado allí. Después de eso no se podía celebrar el día de expiación. Entonces, el autor, yo creo que escribe antes del año 60 y 70, probablemente antes del 60 y los ejércitos romanos llegan a Jerusalén en, creo que 67 o 68. El autor, pues, no sabría eso en el momento que pasa, porque él no tenía Facebook. Entonces tenía que esperar que le llegara la noticia. Pero yo creo que más o menos él escribe en ese tiempo. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque Pablo murió, según mi cuenta, en el año 62. Tal vez sea más común identificar el año como 64. Entonces podemos ver, Timoteo estaba en prisión. Sabemos que Timoteo no estaba con Pablo cuando Pablo murió. Cuando leemos 2 Timoteo, Pablo está esperando pronto su muerte y escribe una carta a Timoteo. Entonces, pues en este tiempo, después del 62 y antes del 67, Timoteo ha sido apresado y ha pasado un tiempo en la cárcel. Resulta que esta congregación conoce a Timoteo, pero ellos no saben, o el autor no piensa que saben, que él ha sido puesto en libertad. Entonces les anuncia y dice, si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Entonces el autor ya había dicho en 19 que quiere regresar, visitar a su congregación, pues que es su familia, es su origen. Y él piensa que Timoteo va a querer también visitar esta congregación y puede venir junto. Hemos visto el autor no piensa como Pablo, pero hemos visto muchas evidencias de que él estaba del círculo de Pablo. Él tiene mucha influencia de Pablo y pues aquí, si conoce a Timoteo, es posible que conoció a Pablo, no sabemos. 24. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Como mencioné, eso es natural al final de una carta, pero también es una exhortación. El autor quiere ver sanada la separación, la herida que hay entre las congregaciones de la ciudad a la cual escribe. Les saludan los de Italia. Italia, otra vez, no es la bota. Italia es el área alrededor de Roma. Entonces, podemos concluir, uno, que el autor está en Roma y escribe desde Roma y manda saludos de los de Italia. O que la congregación está en Italia y el autor está en otra parte. Y allí hay otros que son de Roma, entonces pues ellos aprovechan para mandar saludos a sus amigos por medio de esta comunicación. Una tercera posibilidad es que ni el autor ni la congregación está en Roma, pero los que reciben la carta saben que hay algunos hermanos de Roma con el autor. Entonces, pues no podemos sacar ninguna conclusión. Sin embargo, yo creo que sí es probable que hay una conexión con Roma. Y me inclino, si tengo que escoger una de esas posibilidades, yo creo que es la iglesia que está en Roma.
Una evidencia para eso, 100 años después o 150, cuando los cristianos se pusieron a definir qué libros componen el Nuevo Testamento, lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento. Hebreos fue uno de los libros que dudaban, que cuestionaban, que algunos no querían incluir. Y la razón que no querían incluirlo no fue ningún problema teológico. Apocalipsis, por ejemplo, algunos no querían incluir Apocalipsis porque lo consideraban demasiado violento, demasiado apocalíptico, pues, quiliástico. Pero en el caso de Hebreos, el problema fue muy sencillo. Nadie sabía quién era el autor. Pero finalmente resolvieron el problema. Eso sería 175, 200, no sé, pero mucho tiempo después, diciendo, bueno, Pablo escribió cartas, esta es una carta, es de Pablo. Inclusive algunos de nosotros lo conocimos la primera vez como la carta de Pablo a los hebreos. Eso sucedió en el oriente, Antioquía, Jerusalén, tal vez Éfeso. Pero en Roma resistían esa solución. Y una posibilidad es que resistían esa solución porque se conocía el autor en Roma. Ahora, ya para el momento que estoy hablando, cuando están formando una colección de libros para el Nuevo Testamento, nadie se acuerda del nombre del autor. Pero cuando menos en Roma sabían que el autor no fue Pablo. Y eso sería, eso puede ser una evidencia de que el autor se conocía en su propio tiempo en Roma más que en otras partes de la iglesia. ¿Ok? La gracia sea con todos ustedes. Es el deseo del autor y es mi deseo para ustedes. ¿Alguna aclaración, comentario final, pregunta? Yo tengo un comentario. Bueno, un comentario porque en todo, la primera, la segunda, la tercera, no sé cuántas veces que he leído Hebreos, la verdad es que yo no entendía muy bien. Tuve que ir un poquito a Levítico para entender un poco de lo que él habla aquí. Y aún así, el Levítico me parece muy complicado. Bueno, todos los rituales no me parecían muy complicados. Y entonces, cuando yo leía Hebreos, yo estaba igual que los hermanos que no eran romanos, ¿verdad? Yo pensaba que estaba oyendo hablar a Pablo, porque me sonaba a Pablo. Incluso el final, así como él dice, y cuando habla de Timoteo y todo eso, solo que Pablo habla mucho de la resurrección. De hecho, uno de sus temas principales es la resurrección de Jesucristo, y aquí casi no. Sin embargo, lo que me ha quedado un poquito, pues ya un poquito más claro, es que él se identifica como una persona que no oyó a Jesús como los primeros cristianos, ¿sí? No sé en qué versículo, no sé en qué capítulo está, pero creo al principio se nos fue dicho que él está hablando de la obra de Jesucristo, de acuerdo a las personas que lo oyeron antes, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, y ahorita lo que está usted comentando acerca de la muerte de Pablo
acerca de que todavía en este tiempo parece ser que se lleva la sangre de la víctima al lugar santísimo y se saca la víctima al holocausto fuera, otra cosa que yo tampoco entendía mucho, porque los holocaustos son completamente destruidos, completamente quemado, ¿no? Entonces yo no entendía muy bien hasta que otra vez, pues hay que ir a la referencia del Antiguo Testamento para poder entender qué cosa es lo que se nos están diciendo y qué es una ofrenda de paz, una ofrenda por el pecado, que es por la expiación y por todo eso, ¿no? Entonces, a mí sí me ha dado luz ahora, sobre todo este pasaje donde él platica, no sé qué haya sido, pero yo lo veo que escribe muy bonito y Sí, no es tan, no sé cómo estén las traducciones, pero lo hace de una manera muy fina, muy elegante. así es. Es retórico, pero no tan fuerte como era Pablo, ¿no? Porque Pablo en algunas cosas sí se exasperaba y pues soltaba así todo su enojo, lo que le molestaba, ¿no? Y sin embargo, esta carta de los hebreos me parece que sí, lástima que se haya perdido el nombre del autor, pero en lo que sí estoy completamente de acuerdo en que él hace más de 2000 años se fue, pero aún nos está hablando, ¿sí? Amén. Entonces, pues ese es mi comentario de hoy. Uh-huh. Gracias, Kela. Gracias, Kela. Uh-huh. Y no te preocupes por el nombre. Te prometo, dentro de 25 años te voy a decir quién es el autor. Pero no se te vaya a ocurrir venir en la madrugada a decirle así, ¿sabes? Porque ya no vamos a estar en el lugar donde no saben. Claro que sí, eso sí. Bueno, a lo mejor yo tengo que esperar unos 10 años más para que llegues. Pero, No, a lo mejor me voy antes y yo soy la que viene. bueno, si tú vas antes, investiga para decirme el nombre. Claro que sí, claro Sí. que sí. Una anécdota relacionado aquí, por 85, 84, tal vez 86, me comisionaron el comentario sobre Hebreos para el comentario Mundo Hispano. Y yo emocionado recibí la carta, la invitación y fui de inmediato con un compañero en el seminario. Y dije, mira lo que me están ofreciendo y me felicitó y dije, bueno, entonces ya veo que ya voy a estar pasando por varios años, mucho, bueno, yo creo que me daban como 2, 3 años. Yo digo, pues durante ese tiempo voy a estar pasando mucho tiempo con Hechos. Y mi amigo dice, bueno, es bueno estudiar Hechos, pero la carta dice Hebreos. Yo dije, pues gracias por aclararme. Imagínense si yo hubiera estudiado Hechos 3 años cuando la invitación fue Hebreos. Pero lo que descubrí es que el griego más culto, o sea, más de acuerdo a lo que escribían los autores en el Nuevo Testamento, es Hebreos y Hechos. En cuanto a lo que los críticos literarios ven, el autor de Hebreos supera a Pablo. Pablo tiene el poder de su palabra, pero el poder de la palabra de Pablo es emoción. El poder de la palabra de Hebreos es su consideración. Él está considerando cada palabra y buscando la palabra exacta. Adecuada. Y no podemos imaginarnos a Pablo haciendo eso. Pablo simplemente habla y la emoción empuje lo que está diciendo. Pero el autor lo considera, el autor conocía los cánones. Una cosa que es muy importante es que el orden de las palabras es distinto al orden en el resto del Nuevo Testamento.
ah, por las inflexiones del griego, puedes decir um, de, por decir, de vacas, la carne y de puercos. Pues entendemos eso, pero nos parece un poco raro. Es más natural carne de vacas y puercos. Pero los griegos usaban, o los autores usaban eso precisamente para dar, el autor usa eso para que tengas que luchar para entender y así estás considerando. Y hemos visto que hace falta pensar de manera muy profunda para seguir al autor y sus argumentos. Gracias, Kela. Sí, ¿Alguien más? bueno. Pues ha llegado el día que probablemente ustedes pensaban nunca iba a llegar, pero hemos terminado nuestro estudio de Hechos, ya ven, de Hebreos. Y doy gracias a Dios y doy gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes, de pensar con ustedes. Y sigo orando por ustedes, que Dios les dé entendimiento y ese tipo de entendimiento que nos estimula a servir, a salir para servir las necesidades de las personas en el nombre de Cristo, para proclamar el mensaje primero con nuestras obras de amor y luego con nuestras palabras. Dios los use. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Orlando. Hermano, yo me quedo con esto último que está comentando. Si creemos que el Espíritu Santo inspira a quienes escribieron la palabra, ¿qué es entonces? ¿Que inspiró más a este autor el Espíritu Santo para tener tal nivel de presentación? ¿O que tenía quizás menos problemas que los que tenía el apóstol Pablo, que tenía que andar casi a veces a salto de mata porque no era solamente el querer escribir, él traía otros problemas que probablemente este hombre no traía? Y sí he entendido, de acuerdo a todo lo que nos ha estado enseñando, que sin duda sí es el Espíritu Santo, pero evidentemente también es mucho la persona, o sea, lo que se escribe no está lejos de lo que puede en este caso ser la persona que está escribiendo. Y me pongo yo a pensar, ¿qué será que cultivaba más el estudio de las escrituras que le precedieron? O de a tiro este hombre sí era muy picudo como usted, mi hermano, porque yo no alcanzo, yo de verdad, por más que le doy vuelta, debo decir, debo ser sincero, me cuesta mucho trabajo. Yo solo sé que no sé nada. A mí me parece, perdón que hable antes que Ricardo, pero creo que es cuestión de carácter. No todos somos iguales, ni tenemos la misma preparación. Y a mí me parece que el autor de los Hebreos tiene un carácter muy, muy especial y además tiene una preparación también muy, muy buena, igual que como sucede con Lucas, porque Lucas también es un hombre muy preparado y por eso podemos ver su evangelio y el libro de los Hechos, cómo está escrito, ¿no? Y pienso que es lo mismo con Hebreos. Pero Amén. mi hermana, pero tú misma lo has dicho, Pablo se cocinaba aparte, Sí, fariseo de fariseo, sí, y imagínense nada más. todo un personaje, y además de un carácter que bueno, ¿para qué? Imagínense nada más este Pablo diciendo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y bueno, ahí me quedo.
Ahí No, te lo Pablo dejo era de Pablo. tarea. Pablo era Pablo. Perdón, hermano. Adelante. Sí, bueno, en cuanto a la cuestión de la inspiración, he pensado en eso por años y mi conclusión es que no sé, que si estamos hablando de algo que pasó una sola vez, o sea, es una serie de personas, pero es un evento único y decimos que la inspiración es como nada que ha pasado. ¿Cuántos libros se han escrito en la historia? Pero la inspiración es un grupo que se puede contener en un libro de este tamaño. Entonces, pues no podemos entender porque nunca hemos experimentado algo, no tenemos nada con qué comparar eso, por un lado. Pero por otro lado, sí hemos experimentado la inspiración. Yo creo que la inspiración es un proceso de Dios. Primero Dios escogió a ciertas personas y Dios no escogió a flojos. Dios no escogió a personas que sean buenos secretarios para copiar, sino personas que pensaban, personas que observaban, personas que investigaban, personas que memorizaban, especialmente Pablo y Hebreos. Entonces él escoge a estas personas y la inspiración primero es la experiencia que tienen con Dios. Y en esa experiencia, descubriendo que Dios los busca, escuchando a Dios, en todo eso, el Espíritu les está guiando y preparando. Y cuando ellos se sientan y toman pluma para escribir su libro, allí está el Espíritu, inspirándoles. Pero como vemos, la inspiración no quita su personalidad. Ahora, de eso sí tenemos experiencia. Tú y yo hemos tenido experiencias del Espíritu Santo. Hemos visto al Espíritu obrando en nuestro ministerio. Y nosotros nos damos cuenta que cuando el Espíritu está contigo, no te esfumas, sino te realizas. En la presencia del Espíritu y bajo el poder e inspiración del Espíritu, Ricardo no es menos Ricardo, es más Ricardo. Y Rolando es más Rolando. Entonces, vemos esta comunidad y vemos diferencias en ellos, igual que vemos entre nosotros. Entonces, el Espíritu estaba allí. Yo creo que, pues, siendo Dios y siendo el Espíritu de Dios, cuando se hacían las copias, allí estaba el Espíritu. Pero curiosamente, cuando leemos de Hebreos, yo no sé, del Nuevo Testamento cuentan como 5,000 manuscritos, pero de Hebreos, tal vez, pues probablemente no son 1,000, porque los 5,000 no son, bueno, de los 5,000 no hay, ni 10% son Nuevos Testamentos completos. Entonces, vamos a decir 1,000 manuscritos de Hebreos sobre 20 siglos, bueno, sobre 12, 13 siglos. Y lo que observamos es que no hay dos iguales. Entonces, hay errores en todos los manuscritos de la Biblia que existen y todos los manuscritos de una parte de la Biblia. Estoy hablando de errores que podemos identificar comparando un manuscrito con otro. Pero el Espíritu estaba allí preservando el mensaje de Dios, la palabra de Dios. Cuando tradujeron, porque a un manuscrito en griego no nos sirve para nada, cuando tradujeron a muchos idiomas, inclusive el español, ahí estuvo el Espíritu.
Pero en lugar de darnos una traducción inspirada y perfecta, lo que Dios nos ha dado hoy es una abundancia de traducciones que podemos comparar, y hasta Dios nos ha dado Bible Gateway para que podamos ver el versículo en 15 versiones a la vez. Entonces, y cuando tú te sientas para leer la palabra de Dios, el mismo Espíritu está allí, inspirándote para que tú entiendas el mensaje. Entonces, yo no entiendo que la inspiración es una obra que el Espíritu hizo pues en un día, el día que el autor escribió este manuscrito, y luego pues salió el libro a las peripecias de la historia. No, yo entiendo que Dios estaba obrando antes de ese día y después, y que sigue hablando hoy. Y exactamente cuando tú interpretas, la presencia del Espíritu te protege de todo error en la traducción o en la interpretación. Pues no, todos hacemos errores. Entonces, la inspiración es una realidad, pero cuando definimos la inspiración, probablemente definimos mal, porque si Dios inspiró un libro perfecto, eso se ha perdido. Está comprobado que no existe ningún manuscrito original de ningún libro de la Biblia. Y no existe una copia perfecta de ese libro. Pero la inspiración, caramba, pues acabamos de experimentar eso. Y podemos glorificar a Dios y decir, Señor, verdaderamente el libro de Hebreos es tu palabra. Entonces, como dicen de algunas cosas, no lo puedo definir, pero lo reconozco cuando lo veo. Así es la inspiración. Y yo creo que ustedes son personas que han reconocido la inspiración, porque para pasar 2 horas cada martes durante el tiempo que estamos aquí para ver un libro de la Biblia, ustedes están esperando que Dios les hable, y Dios no nos desfrauda, no nos defraude. Él sí nos habla. Gracias a Dios. Orlando. Amén, hermano. De hecho, estoy recordando que en el pacto que comúnmente tenemos en todas las iglesias bautistas, siempre hay la recomendación de que cada nueva generación tiene que escudriñar la palabra y llegar pues a temas muy, muy consistentes. Y bueno, la clase de hoy de manera especial, pues revela o refrenda justamente esto, que tenemos todos un compromiso, cada nueva generación. El tema es que, pues quizás como muchos lo han dicho, el hermano Gabriel y todos, pues aprendimos de una manera, hermano. Entonces, ahora tener que desaprender tantas cosas, en verdad que sí está en chino, hermano. O sea, no está en inglés, está en chino. O sea, y bueno, en lo personal sí puedo decir que sí me ha costado mucho trabajo. Lo he llegado a comentar con mi hermano Charlie. Y sí me ha costado mucho trabajo tomarle camino. Digo, si de por sí me parecía difícil Hebreos, Se fue Rolando. Caray. ahí No te escuchamos. no digo que no es nada, si de por sí yo pensaba que era complicado Hebreos, pues tengo la impresión que ahora me es un tanto más complicado, un poco más difícil de entender muchas cosas al momento de tener que ciertamente dejar muchas cosas. Yo les quiero decir que yo fui un cristiano
que sus primeros años yo iba a la iglesia católica y también iba con los cristianos. Todavía no era una iglesia, pero yo así iba, y dependiendo muchas veces de los tiempos y de conveniencias, así, así andaba. Entonces, evidentemente, es parte de toda una preparación al final del día donde el Señor al final del día nos instaló y nos invitó para ser parte de su equipo de trabajo. Amén. Y qué desafío. Sí, sí. Y bueno, vale también decir de todos los maestros del seminario, porque finalmente ustedes, todos los maestros del seminario nos dieron clase. Perdón, pero usted era el único que daba la clase como la da, hermano. Entonces, y todos los demás la daban de manera diferente. Entonces, sí que resulta ser todo un tema. Digo, estoy hablando de la prehistoria quizás, pero sigue siendo válido el, 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 el reconocimiento, cosa que agradezco enormemente porque nos hace pensar y pensar mucho. Para otros yo sé que se les da mucho más fácil, pero bueno. Pues gracias, Rolando. ¿Alguien más? Sí, Carlos, hermano. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Bueno, una disculpa porque me conecté tarde, mi computadora no se pasmaba y todo, pero y hace 8 días sí tuve una reunión, entonces una disculpa, pero gracias que podamos, bueno, escuchar. Me quedó una parte ahorita que decía al final, cómo nos sentimos el pastor, ¿no? Hasta hacemos nuestra voz espiritual para que se refieran a nosotros, el pastor, ¿no? O sea, y, y en realidad somos los ayudantes. Ahorita, como mencionaba nuestro hermano Rolando, nos invita a ser parte del equipo de trabajo, a ser parte, no ser los jefes o los dueños. Y entonces, eh, pues también esta parte donde dice, y a veces estorbamos más de lo que ayudamos, precisamente con nuestra forma de pensar, que a veces está muy arraigada. O sea, yo siempre me he ¿cómo de decirlo fuera la palabra? Me he visto como un tanto disruptivo dentro de las iglesias, aún entre los pastores. Y y la verdad es que aún así hay muchas cosas que Dios ha tocado mi corazón, donde tenemos arraigado, ¿no? Algunas cuestiones que nos van frenando precisamente para, por ejemplo, no soltarle ese lugar a Cristo, que Cristo sea el que pastore su iglesia y uno pues apoyarle, ¿no? En lo que Él nos mande, y así diferentes cuestiones. Entonces, pues doy gracias a Dios por su vida, hermano, porque nos bendice de esta forma y nos confronta a seguir aprendiendo, ¿no? A final de cuentas también, y a seguir escudriñando la palabra. Muchas gracias, hermano. Gracias, Carlos, hermano. Sí, Alexis. Baja la mano, por favor. Y prende el micrófono. Perdón. Yo quería agradecerles mucho la oportunidad de participar de estas pláticas y de la enseñanza. He aprendido pues muchísimo, y con lo que yo me quedo es con que tenemos que salir. Creo que es la enseñanza más profunda de muchas enseñanzas que nos sacuden, que nos han sacudido en estos estudios. Y pues yo creo que entiendo mejor la vida de seguidor de Jesucristo, en el sentido de que les decían los del camino, y creo que
lo decían en ese sentido de que el Señor nos hace nacer de nuevo en nuestra fe en Él, en nuestra convicción de que debemos seguirlo y obedecerlo, pero cada día de nuestra vida es una aventura en la que Él nos está modificando nuestras maneras de pensar equivocadas. Y pues como dice Romanos 12, ¿no? Que por la renovación de nuestro entendimiento vamos reconociendo su buena voluntad agradable y perfecta. Y bueno, para mí hace todo sentido ahora pensarlo desde Hebreos, de que tenemos que salir, como Abraham salió de la tierra de Ur también. Y que nuestra vida es una aventura. A veces yo digo, bueno, soy un profesor, estoy en una escuela, pero pues mi vida es una novedad de vida también, como dice Pablo, ¿no? Cada día es una oportunidad para que yo revea mis maneras equivocadas de pensar, y el Señor me da esa bendición de darme vida para que yo pueda entenderlo mejor, para que yo pueda reconocerlo más en las situaciones de mi vida. Entonces yo sigo enamorado del Evangelio de Jesucristo, sigo convencido de que Él es mi Señor, y quiero seguirlo, quiero tener esa aventura de vivir cada día dependiendo de Él y viviendo para Él. Amén. Amén. Gracias, Alexis. Oremos por Alexis, como él mencionó hace 2 meses, entró como profesor. Es prepa, ¿verdad? En una prepa. Sí, es preparatoria. Entonces, oremos por él, por su testimonio, su ministerio a los alumnos. Sabemos que en un grupo así de jóvenes de esa edad hay mucha necesidad de dirección, orientación en la vida, y que Dios use a Alexis de una gran manera allí. Gracias, Alexis. Sí, gracias. Algo más, pues, Pastor. sí, Jorel. Sí, pues gracias, la verdad, gracias por el apoyo que nos da, y la verdad que, como dice el señor Rolando, la verdad pues aprendimos de más, y gracias a Dios, porque unas cosas las confirmamos, otras aprendimos y otras tenemos que reacomodar porque teníamos otros conceptos diferentes. A lo menos yo lo tenía. En el 7 yo pensaba, bueno, 13:7, yo pensaba que eran los pastores que nos lideran, por decirlo así, ahorita, o nuestros guías espirituales, pero está haciendo memoria de los que fueron antes, como el de la nube de testigos. Esa igual, la nube de testigos, cuando yo era chico, yo pensaba que eran mis vecinos, mis compañeros de la escuela, todo eso, hasta que una vez sentándome con mi madre, que fue la que nos llevó a los pies de Cristo, nos hizo ver eso. Dice, se está hablando, dice, de los héroes de la fe, pero de los de antes. Amén. No son tus vecinos, ¿no? Y bueno, ahora que lo veo igual también, pues cómo me acuerdo de esa anécdota, porque pues sí, si no escudriña uno la palabra, si uno la ve uno, y como se dice, primeramente, ponemos en oración para que el Espíritu Santo igual haga esa obra de que entendamos y discernamos bien, pues no vamos a salir de ahí. Pero gracias a Dios ya lo entendemos ahora, y ahora con este último que estoy viendo también acá de salgamos. Y bueno, yo puse en mi nota ahí de salgamos, no es que nos abandonemos o nos quitemos de la iglesia, sino limpiarnos para servir a la iglesia, y así pues reflejar a Cristo, poderlo predicar, poderlo llevar a aquel que va a ser alcanzado por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que he aprendido, y es con lo que igual, con ese hermano, me quedo con eso de salir, es acercarme más a Cristo, acercarme más a Dios. Amén. Es lo que a mí se me quedó. Y gracias, la verdad, por toda la enseñanza. Gracias por este bello sermón, que como ahora lo conocemos, y bueno, lo entiendo que así es, pues toda esa exhortación, mucha reflexión. El otro es, bueno, hace como 2 años, creo, teníamos en el tiempo con Dios, teníamos Éxodo, y ahí entendía yo otras cosas más, de lo cual se refería aquí en Hebreos. Dice que qué le espera a aquel que pisoteara al Hijo de Dios. Amén. Sí, sacrificios como estaban,
pues a Cristo, a nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote. Otra de las cosas que aprendí, que es gran sumo sacerdote, nuestro Amén. Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, Y doctor Joel. Garrett. Muchas gracias.